Les saludo, querido hermano, querida hermana, en el amor del Señor. Es una bendición para mí compartir la palabra nuevamente. Hoy día voy a compartir el devocional en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49, una parábola del Señor Jesucristo muy conocida, que dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Le invito a orar, hermano, hermana. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos aprender de ella, porque tú en ella nos dejaste tanta bendición, tanta sabiduría, Señor. Y hoy día nos llamas nuevamente a ti, a prestar atención a tu palabra, como cada día, y te presentamos nuestras vidas, este día que está comenzando. Y cada uno de nosotros, Señor, queremos que sea un tiempo, un día, Señor, donde podamos estar en comunión contigo, en adoración a ti, Señor, en medio de la tribulación, en medio del trabajo, en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, Señor. Queremos estar en paz contigo, en comunión contigo. Y te presentamos nuestros corazones, Señor, para que tú obres por tu palabra en nosotros. A ti es toda gloria por tu obra, por tu grandeza, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Súper conocida esta parábola, ¿cierto? Está no solamente aquí en Lucas, sino también en Mateo. Y hoy día quiero compartir tres cosas, ¿sí?, sobre esta parábola. La primera es la siguiente. El Señor Jesucristo comienza esta parábola diciendo de qué se trata. El primer verso que leí, el versículo 46 del capítulo 6 de Lucas, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De esto va a hablar el Señor, de esta contradicción que hay en el hombre cuando llama a Jesucristo, ¿cierto?, su Señor, pero no hace lo que Él dice. Para el Señor Jesucristo esto no tiene sentido, y creo que para nosotros tampoco, ¿cierto? ¿Cómo podemos llamar Señor a alguien y al mismo tiempo no hacerle caso? Entendiendo que en el contexto bíblico, ¿cierto?, el Señor era alguien a quien había que obedecer. Un Señor era alguien a quien el siervo, ¿cierto?, tenía que hacer caso en todo lo que le pidiera. Y en este caso, las personas que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo decían, le llamaban Señor, pero no estaban viviendo de acuerdo a ese señorío, es decir, no consideraban las palabras de Él. Entonces el Señor Jesucristo dice: ¿por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta que esto es incoherente? ¿No se dan cuenta que esto es irracional? ¿No se dan cuenta que esto es algo que solamente les va a llevar a la ruina? Y de ahí empieza esta parábola para mostrar cómo va a llevar a la ruina, ¿cierto?, el no obedecer a las palabras del Señor que han escuchado. Porque acá son personas que han escuchado al Señor Jesucristo y le han llamado Señor, ¿sí? No son personas que no conocen al Señor, no son personas que no han escuchado el Evangelio, no son personas que no han escuchado su enseñanza, no. Esta es una parábola para personas que le han oído, pero no le obedecen en sus palabras, ¿sí? Así que el primer punto de esta parábola es este: ¿cómo estamos en esto nosotros? ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos llamando Señor a nuestro Señor y sin embargo no estamos considerando sus palabras? ¿Estamos considerando de verdad lo que Él ha dicho, sus enseñanzas? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a conocer lo que Él ha enseñado? ¿Hemos leído los evangelios? ¿Hemos dedicado tiempo a esto y a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos obedeciendo a las palabras del Señor? Porque el Señor nos dejó muchas enseñanzas muy claras. Por ejemplo, que no tenemos que amar la riqueza y que no tenemos que buscar riqueza en este mundo. Esa es una enseñanza muy clara. El Señor Jesucristo dijo: no se preocupen por lo que les va a pasar mañana. Cada día trae su propio afán. El Señor Jesucristo dijo: no, no se preocupen por lo que van a comer, porque cómo se van a vestir. El Señor Jesucristo dijo: den la otra mejilla, y etcétera, y etcétera. Hay muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó para nosotros y nosotros las conocemos. Así que somos de este grupo de los que hemos escuchado de Él, pero no solamente eso, sino que nosotros también le llamamos nuestro Señor. Entonces la pregunta que hace aquí el Señor es: ¿una persona puede llamarme Señor, Señor, y es coherente que no haga lo que yo les digo? ¿Que no considere mi palabra? La respuesta del Señor Jesucristo es no. Y el problema es que eso solamente le va a llevar a la ruina.
Y aquí viene el segundo punto. Porque acá el Señor Jesucristo empieza a hacer esta parábola, ¿cierto? Esta comparación. Y dice primero, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Entonces acá hay tres pasos. Venir al Señor, y gloria a Dios porque venimos a Él, ¿cierto? Porque Él nos acercó y porque Él siempre está dispuesto, ¿cierto? A que nosotros nos acerquemos a Él, pero el paso tenemos que darlo nosotros, venir a Él. Segundo, escucharle, ¿cierto? Oírle. Y tercero, hacer lo que Él hizo. El que cumple con estas tres características, venir a Él, escucharlo a Él, ¿cierto? O escuchar sus palabras y hacer lo que Él dice, Él es semejante al siguiente hombre. Y este hombre es el hombre que al ir a edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, su casa resistió el ímpetu contra aquella casa. ¿Sí? Resistió porque estaba fundada sobre la roca. Lo que tuvo que hacer este hombre, ¿cierto? Este varón sabio, sensato, fue cavar, esforzarse, ¿sí? Porque cavar es esfuerzo, es trabajo, es tiempo, es hacer algo que no sale, que no da gusto necesariamente hacerlo, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está cansado. Pero él fue y lo hizo hasta que encontró la roca y cuando encontró la roca puso su casa sobre esa roca y cuando vino la tormenta, ¿cierto? La casa no cayó. Entonces, ¿quién es semejante a este hombre? El que oye la palabra del Señor, el que viene a él, lo oye y hace lo que el Señor dice. Él es semejante al que hace una casa y su casa se sostiene porque cavó y ahondó. Ahora, si lo comparamos con el siguiente hombre que solamente construyó su casa, ¿cierto?, sobre la tierra sin ningún fundamento, nos damos cuenta de cuál es la diferencia entre los dos. El primero cavó y ahondó hasta que encontró la roca, ¿cierto? Hizo este esfuerzo de cavar y ahondar para encontrar la roca y construir su casa sobre la roca. Y el segundo no, simplemente la construyó encima. Fue un trabajo mucho más rápido, fue un trabajo que visiblemente seguramente fue más fructífero antes que el trabajo de este otro hombre que estaba quizá todavía cavando cuando este otro, que construyó sobre la tierra, ya había terminado, estaba descansando. ¿Cuál es la diferencia? Este esfuerzo. ¿Y cuál es la diferencia práctica, real entre los dos, cierto? Los que se compara la palabra, en que uno obedeció y el otro no obedeció a la palabra del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, obedecer a la palabra es cavar y ahondar hasta encontrar la roca. ¿Sí? Obedecer a la palabra y hacer lo que Él dice es ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer conscientemente, sabiamente, para que nuestra casa esté sobre la roca. Lo repito, cuando nosotros estamos obedeciendo a la palabra, haciendo lo que el Señor dice, ahí recién es cuando estamos cavando y ahondando para poner nuestra casa sobre la roca. Nuestra casa va a resistir si está sobre la roca. ¿Y cómo llego a estar sobre la roca? Cavando, obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando yo obedezco, ahí yo cavo. ¿Sí? Yo estoy obedeciendo, estoy cavando y ahí estoy construyendo mi casa sobre la roca. Al ir obedeciendo. ¿Sí? Mientras no obedezco, no estoy poniendo mi casa sobre la roca. Muy repetitivo, ¿no? ¿Cierto? Es claro en la palabra, ¿cierto? Pero muchas veces igual cometemos este error de llamar Señor, Señor a nuestro Señor y sin embargo no hacer lo que Él dice. Esperamos que nuestra casa esté sostenida cuando venga la tormenta, pero cuando el Señor nos habló, no le obedecimos. Y al no obedecerle, no cavamos. Y al no cavar, no encontramos la roca y no pusimos nuestra casa sobre ese fundamento, que es la palabra de Dios. Eso es lo segundo. Cavar y obedecer acá son los sinónimos. Obedecer a la palabra, el hacer lo que el Señor dice, eso es cavar y poner la casa sobre la roca. Eso es el esfuerzo, esa es la parte que nos toca conscientemente y sabiamente a nosotros hacer. Yo quiero y todos nosotros queremos que nuestra casa resista la tormenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Al actuar haciendo la voluntad de Dios, ahí recién estoy cavando y poniendo mi casa sobre la roca. Antes de eso no he cavado, antes de hacer, aunque yo tenga todo en mi conocimiento, aunque tenga en mi corazón la intención de hacerlo, mientras no lo hago, yo no estoy cavando, no estoy dando ese paso de fe para encontrar la roca y para sobre ella, ¿cierto?, fundamentar mi casa. Y lo tercero es este otro hombre, ¿cierto?, el que oyó y no hizo, ¿cierto? Y su casa la construyó sobre la tierra, es semejante al que construyó su casa sin fundamento. Y cuando vino el río con ímpetu, cayó y fue grande la ruina, ¿cierto?, de este hombre. Entonces acá está este otro caso que tenemos claro también. Al no obedecer la palabra del Señor, su casa no fue construida sobre la roca, ¿cierto? No tenía un fundamento firme y cuando vino la tormenta cayó.
Y yo siempre me he preguntado por qué nosotros nos sorprendemos tanto cuando muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que nosotros vivimos, caen, se derrumban cuando viene la prueba. Si de verdad sabemos yo creo que somos conscientes que muchas veces no hacemos lo que Dios nos ha dicho respecto a dichas cosas o a muchas cosas. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude a entender esto claramente. ¿Por qué nos sorprendemos cuando las cosas no funcionan si no hemos obedecido a Dios? ¿Por qué nos sorprendemos cuando nuestro espíritu está decaído, cuando estamos súper mal, súper decaídos, súper bajoneados espiritualmente, cuando no hemos obedecido a la palabra de Dios? Si no obedecemos la palabra de Dios, va a venir la tormenta y va a botar nuestra casa. Pongo un ejemplo, el Señor nos dice, oren sin cesar. Oren así, cuando oren, enciérrense en su cuarto, ¿sí? Tengan su tiempo, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Dejamos de orar. Y después cuando dejamos de orar, decaemos espiritualmente y cuando viene una tribulación, estamos súper débiles y nos pega en el piso. Pero dejamos de orar. El Señor siempre dijo, oren. Y puso el ejemplo. Obedezcan a mi palabra, escuchen mi palabra, dijo el Señor. Acá está para ustedes la profecía más segura que cualquier profecía que usted haya escuchado. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Escúchenla, háganle caso a ella. Tiene todo lo que necesitan para crecer en el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejamos la palabra de lado, muchas veces. Y después viene la tribulación, viene la tentación y caemos y somos golpeados y estamos en el piso y decimos, ¿por qué, Señor? Y vamos al Señor, Señor, ayúdame, ¿cierto? Pero nosotros decidimos poner nuestra casa sobre la tierra. Muchas veces nosotros decidimos poner nuestra casa sobre la tierra dejando de lado lo que Dios nos ha dicho, lo que el Señor nos ha dicho, y ahí viene la pregunta del Señor, ¿cómo pues me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿No se dan cuenta que al hacer eso, al no hacer lo que yo digo, lo que están haciendo es poner su casa para que sea destruida? Todo ese esfuerzo que ustedes hagan para construir esa linda casa va a ser destruido. Va a llegar la tormenta, va a llegar la tribulación, va a llegar el día del fuego y todo eso va a caer. Va a llegar el río, va a llegar la lluvia, va a llegar el viento, va a llegar lo que sea. Y la casa va a caer porque no va a estar puesta sobre la roca. Así que el llamado para nosotros, hermanos, como siempre, es a volvernos al Señor. El llamado, como siempre, es a llamar Señor, Señor a aquel a quien obedecemos. O mejor dicho, a obedecer a quien nosotros llamamos Señor, Señor. La palabra de Dios nos muestra un montón de cosas que nosotros podemos hacer según lo que el Señor nos ha permitido conocer por su palabra. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor Jesucristo pagó el precio completo para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Gloria a Dios por eso y gracias a Dios por ello. Pero ahora que ya somos salvos, tenemos la palabra del Señor. Él es nuestro Señor. Entonces lo que nos toca a nosotros es cavar, es obedecer a Dios y cavar sabiamente y construir nuestra casa sobre la verdad de la palabra de Dios. Al hacer lo que Él nos dice. Cuando hacemos lo que Él nos dice, ahí recién estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Al hacer. No al querer hacer, no al pensar que lo voy a hacer. Al hacer es que estoy construyendo mi casa sobre la roca. Así que hermanos, le animo en el Señor a que todos nosotros juntos podamos construir nuestras casas espirituales sobre la roca, que es lo que Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer por su palabra. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos pronto, eso espero. Shalom, bendiciones.